Aló, buenas tardes. Está admitiendo a todos los que yo coloqué admitir a todos. Ajá. Bueno, ¿ustedes me están oyendo o no? Sí, señora. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Buenas tardes. bueno. Buenas tardes. Buenas, con Carmen Cecilia Parra de Granados aquí, con mucho gusto y con mucho cariño, para acompañarlos en todos estos laboratorios que vamos a aprovechar. Ustedes ya tuvieron, ahorita que estaban en clase con el doctor Blanco, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar este laboratorio. Como ustedes ya habían desarrollado un laboratorio al final del semestre pasado de epitelios, entonces vamos ahora nuevamente a hacer un repaso y a hacer énfasis en algunos detalles, pues porque pensamos pues que esto es muy importante, porque es la base prácticamente de toda la histología. Entendiendo este primer tema, haciendo un buen ejercicio, aclarando todo lo que compete a este primer tema de epitelios, entonces ya todo lo demás va viniendo pues con mayor facilidad, porque ustedes primero que todo tuvieron que hacer el ejercicio de ir llevando de 3 planos, de un volumen a 2 planos. O sea, lo que estamos haciendo es cortes histológicos vistos en dibujos, en imágenes o en videos, como lo vieron seguramente ahora en la clase con el doctor Blanco. Y lo vamos entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer un corte de una estructura que es de tubular, en forma de tubo, si la estructura se ve en corte transversal, pues uno ve como un aro, ¿cierto? Un arito. Si es en corte oblicuo, lo ve sesgado, como algo elongado. Sí, entonces, y lo mismo para todos, tienen que ustedes siempre estar pendientes. Ahora sí, un corte longitudinal, un corte transversal. Vamos a ejercitarnos en este primer laboratorio, para que tengan en cuenta que es fundamental. En este primer, ahora vamos entonces a emplear unas imágenes que hemos preparado, estas imágenes que acá en un PowerPoint, donde que ustedes están viendo la imagen, ¿cierto? La primera. Quiero que me... No, todavía no. No han... Entonces vamos aquí a colocar... Compartir pantalla. A ver, estamos... ya está ahí por ahí, César. Sí, ya estoy, ya está. ¿Tú tienes la pantalla entonces? ¿Está compartiendo pantalla? No. Comparta tú tienes ahí. Bueno, ya. Entonces, espera un momentico, vamos a ver. Entonces vamos aquí a hacer este... Bueno, entonces ahora, nuevamente, aquí estoy compartiendo pantalla. Ya. No estoy, compartiendo pantalla. No, mami. Ya, oye, espérate un momento. Vaya abajo y ahí en el ladito le ponen compartir. Ya, ¿no está? Ya casi. No, eso está compartiendo pantalla, vea, está compartiendo pantalla. Estamos ahí, ¿ya ustedes están viendo? Bueno. Bueno, entonces le estaba comentando que en este primer laboratorio, pues para mí, ¿no? Pues ustedes ya hicieron un laboratorio, estábamos recordando que hicieron ya unos dibujos, y esto pues es para reafirmar lo que vieron, y también algunas innovaciones, y también sobre todo en epitelios glandulares, reforzar estos temas. Cuando nosotros hablamos de epitelios, palabra epitelios, una sola, son todos los membranas o todas las epitelios que vamos a clasificar como epitelios de revestimiento. Es la primera clasificación, ¿no es cierto? Revestir, entonces, que están
están cubriendo o revistiendo superficies, tanto externas como internas. Eso es un epitelio de revestimiento, primera clasificación. Y epitelios glandulares, que son las células que se han especializado en sintetizar, en elaborar diferentes tipos moleculares, ya sean proteínas, aminoácidos solamente, péptidos, proteínas, pueden ser también carbohidratos, todo lo que sea para secretarse, ¿cierto? Que estos son las dos primeras clasificaciones, o epitelios de revestimiento, que estamos acá señalándolo, o epitelios glandulares o epitelios de secreción, también se llaman así. Esa es una clasificación importante. La segunda clasificación que nosotros debemos recordar, está haciendo como ocupémonos un momentico para tener en cuenta esto. Lo otro es también cuando nosotros hablamos de el origen embriológico, cómo se clasifican de acuerdo con su origen embriológico, pues de acuerdo a la capa embrionaria de la cual se tomó su origen. Por ejemplo, la zona ectodermo, muchos epitelios de revestimiento son ectodérmicos, todos los que están relacionados con epidermis, tanto los de revestimiento como también los epitelios glandulares que proceden de este mismo ectodermo. Pueden ser de endodermo, por ejemplo, todos los epitelios que están relacionados con la forma de la capa endodérmica, o sea, del conducto entérico, ¿no? Del intestino primitivo, tanto epitelios de revestimiento como todas las glándulas que se originaron de ahí. Y del mesodermo, que son, digamos, vamos a tener, por ejemplo, los epitelios que revisten los vasos sanguíneos, los epitelios por ejemplo, el tracto urinario, los vasos linfáticos, esos endotelios son también, entonces, de esa capa mesodérmica, lo mismo que los mesotelios. Entonces, otra clasificación de acuerdo con su origen embriológico, ¿no? Vamos a tener entonces a recordar esto. Ahora, ya en lo que compete al tema que tenemos, y depende de cómo vamos desarrollando el laboratorio, vamos entonces de pronto haciendo algunas aclaraciones fundamentales. Cuando hablamos de la palabra de epitelio, la palabra epitelio es todas las membranas que están formadas principalmente por células muy unidas entre sí, con muy poca sustancia intercelular. Entonces, es una característica muy particular. Eso es un epitelio desde el punto de vista estructural. Otra cosa que debemos tener en cuenta en los epitelios de revestimiento, ya que esos que están recubriendo o que están revistiendo superficies externas o internas, vamos a tener en cuenta que todos los epitelios siempre están sobre una membrana basal. Hay una membrana basal que es la que está sirviéndole de base, de soporte al epitelio y que sirve de medio de unión de ese epitelio con los tejidos subyacentes, los que están debajo. Otra característica de los epitelios es que son avasculares, o sea, no tienen vasos sanguíneos, excepto un epitelio que es muy particular, que está en el oído interno, en el caracol, que es el epitelio de la estría vascular, que es el que tiene vasitos sanguíneos, digamos, por lo menos de lo que conocemos, que no tiene vasitos sanguíneos dentro del mismo epitelio. Entonces, ahora, otra clasificación que nosotros vamos a recordar muy bien para que ustedes tengan, digamos, se ubiquen nuevamente en el tema, es que los epitelios tienen diferente, o sea, la vida de los epitelios depende de los sitios el lugar donde ellos están ubicados. Algunos pues tienen una mayor actividad de reparación, otros epitelios tienen mayor tiempo de vida. Esto depende exactamente, sobre todo, del medio donde ellos se encuentran. Entonces vamos a tener presente que características generales de los epitelios serían que son avasculares, que tienen membrana basal, que están formados por células muy unidas entre sí, bueno, con algunas características que yo creo que ustedes vieron cuando revisaron uniones intercelulares en los epitelios, cuando
Vieron también que es polarización celular. Todo esto porque son modificaciones también que pueden tener los epitelios para adaptarse a una función particular. Y hablando de funciones, hay epitelios pues, que están especializados solo de protección, otros para secreción, absorción, transporte activo, transporte de sustancias. Entonces, por eso ellos se van adaptando, la morfología se va adaptando de acuerdo a la función que ellos vayan a estar ofreciendo y de acuerdo del sitio donde están ubicados. Entonces, con esto yo creo que ustedes ya están muy preparaditos en esta parte, entonces vamos a pasar, entonces voy a colocar acá en la imagen que está aquí en el número 2. Bueno, esta imagen que hemos puesto acá, que hemos colocado, es un corte, uy, abrí mucho es un corte de un riñón, en una partecita, podríamos decir que casi una biopsia, aquí si viéramos solamente lo que está en el recuadro. Tócame decirle una cosita de esto. Este corte tienen que dibujarlo. Eso les iba a decir, sí. ¿Sí? Eso no lo han hecho, sí, entonces ya sería el primer dibujo, ¿no? Bueno, una clasificación que no les fíjense que es de lo que vamos a ver, que los epitelios se clasifican en simples y estratificados o compuestos. Eso es morfológico, eso estructuralmente podemos hablar de ellos. Entonces, los epitelios simples pues tienen su morfología de acuerdo con con el tipo de células, de acuerdo a su forma, y se ve, por ejemplo, este es un corte de un corpúsculo renal. Un corpúsculo renal es la parte inicial de la nefrona y tiene dentro, están todos los capilares glomerulares, vea, están los vasitos más chiquiticos de sangre que filtran el plasma y pasan a este espacio que es el filtrado glomerular. Esta estructura tiene un epitelio plano, simple. Las células son tan planas que apenas se destacan los núcleos muy aplanaditos, bien oscuritos, porque las células se ven, aquí lo vemos bien, todas las células planas, que le vamos a colocar un número, ¿no es cierto? Sería epitelio plano simple, que le puede colocar entonces entre paréntesis, puede colocarle entonces cápsula de Bowman, glomérulo, corpúsculo renal. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ve aquí se ve mejor. Ve las células bien aplanadas, el núcleo bien aplanadito y el citoplasma rosadito. Pero casi ve, aquí se ve la unión entre una célula y otra, porque aquí sí se alcanza a ver como aquí lo mismo. No se les olvide que todos los epitelios tienen membrana basal. Aquí, ¿por qué no la vemos? Porque la membrana basal necesita para observarla necesitamos tener una tinción especial o una reacción especial. Por ejemplo, el ácido periódico Schiff, la reacción de Paz que ustedes ven en biología, que colorean todo lo que son carbohidratos, o sacáridos, o oligosacáridos, o polisacáridos, esa coloración hace que se vea de color magenta la membrana basal, que tendría que estar por acá. Bueno, entonces, este es un epitelio plano que aquí lo tenemos con el número 1, ese numerito le pusimos acá para que lo entendamos bien. Entonces, epitelio plano simple, ejemplo, cápsula de Bowman, algunos pues hablan de hoja parietal, por eso no es tan importante ahorita para ustedes, que quiere decir que por acá hay una visceral que no es epitelial, fue epitelial pero se transformó después. Entonces, hoja parietal de la cápsula de Bowman, un ejemplo, es un epitelio plano simple. De origen mesodérmico, si acaso le preguntaran alguna vez, porque el riñón todo es de origen mesodérmico.
Segundo, aquí en este mismo corte, yo veo una serie de tubos cortados transversalmente, como yo les decía, que se ven, si parecen una argollita, si está el corte completamente transversal. Otros están en el corte oblicuo, entonces se ven así. Depende el corte que estemos observando. Aquí aprovecho para de una vez mostrarles que estas células que están formando este tubito, este corte transversal que está aquí con número 2, estas células son cúbicas. ¿Qué quiere decir? Vean, parece un cubito, un cuadrito, y dentro del cuadrito está el núcleo completo, redondo, que ocupa la altura de la célula, muy redondito, y entonces las células, el citoplasma siempre acá se va a ver de color rosadito porque la eosina es el colorante citoplasmático. El colorante citoplasmático es la eosina que le da ese color entre rosado o llega hasta rojo, ¿no es cierto? De acuerdo con la cantidad de proteínas que haya en el citoplasma. La eosina tiñe proteínas, entonces tengamos en cuenta eso, que es fundamental. O sea, estamos haciendo una revisión muy fundamentada para todo el resto del curso de histología. Entonces, por eso algunos le dicen a la eosina, le dicen colorante citoplasmático, así lo llaman también. El núcleo, pues el núcleo, aquí estamos viendo que es un núcleo redondo, que vemos que la cromatina nuclear está bastante gruesa, por eso se ve tan oscurita, mientras que aquí por lo menos la veo el núcleo también redondo, pero la cromatina no quedó tan fuerte en coloración. Cuando la cromatina se ve así gruesa, se dice que es heterocromatina, para que ustedes se vayan ya familiarizando. Cuando la cromatina se ve así muy fina, se dice que es eucromatina. Estamos empezando a hablar otro idioma y de aquí en adelante vamos a tener esto presente. Entonces yo veo que este tubito que quedó cortado transversalmente, el epitelio es cúbico simple. Dimos que todos los epitelios se clasifican en simples o compuestos. Simple porque solamente está formado por una sola capa de células, como también vimos este plano simple, lo mismo ahora cúbico simple. Bueno, aquí está, vemos este. Yo creo que en este corte así como claramente no veo así otro. Bueno, si abriéramos un poco más el espacio seguramente por acá, pero es que no quedó como muy bien tenido. Bueno, pero resulta que en epitelios cúbicos hay unos epitelios como por ejemplo de estos tubos cortados también casi transversalmente. Aquí lo estoy mostrando que está con el número 3. Todos estos son el epitelio. Vea, cada célula, voy a delimitarla. Cada célula es cúbica, pero es más grande que esta, ¿no? Bueno, eso es porque es otro tipo de tubo. El citoplasma es más abundante, más eosinófilo, más coloreado con la eosina. El núcleo es redondo y vean ustedes que acá no, la cromatina no está tan gruesa. Dije yo que era más bien eucromatina. Y veo también que esta es la luz del tubo, ¿cierto? Esta es la luz del tubo y esta es la base donde estará la membrana basal. Entonces, quiero mostrarles entonces que hacia la luz, cada célula tiene una serie de prolongaciones que aquí alcanzo a verlas bien, que son microvellosidades muy numerosas que facilitan la absorción de lo que pasa a través del filtrado que pasa a través de este tubo. El epitelio entonces se llama epitelio cúbico simple con borde en cepillo. Borde en cepillo, es como un cepillito. Esas microvellosidades tienen una altura más o menos de una micra. ¿Qué hacen? Sencillamente aumentan la superficie de absorción de las células, porque va pasando por aquí el agua, bueno, todo el sodio, cloro, todo lo que va, entonces la glucosa, entonces ellas hacen que la superficie de esta célula se vaya aumentando y por eso se forma entonces un borde en cepillo. Hay una cosa muy importante que vamos a tener en cuenta
recordar que si yo quiero ver estas microvellosidades, tengo una a una, pues tengo que mirarlas en microscopio electrónico. Ahora, vamos a recordar que las microvellosidades no son móviles, son inmóviles. No, los que son móviles son los cilios. Estas son inmóviles, porque son aumento de la superficie de absorción para, obviamente, hacer más eficaz esta función de estos túbulos renales que se van a llamar en este punto, lo que estamos, son contorneados, o sea, están en una parte que son largos y muy elongados alrededor de todo de esta zona, y por eso se dice que es la parte contorneada del túbulo proximal, que eso es cuestión ya para cuando veamos este órgano especialmente. Entonces, ejemplo de túbulos de epitelio cúbico simple con borde en cepillo, túbulo, parte contorneada del túbulo proximal, también del riñón. Número 2, ejemplo de un tubo, de epitelio cúbico simple, solo, sin ninguna, porque no veo aquí nada más. Entonces, podríamos decir que es parte distal del túbulo, obviamente, del túbulo distal, parte contorneada es la palabra. Túbulo distal, parte contorneada o segmento contorneado, como ustedes quieren. Eso quiere decir que esto es un tubo larguísimo, larguísimo, larguísimo que hay, y entonces la parte contorneada está acá, después sigue la parte recta, y después sigue el túbulo distal, que es este, que también tiene una parte contorneada y una parte recta. Entonces, estos tres elementos que están acá, entonces vamos a ponerle nombrecito. Ya dijimos que epitelio plano simple, epitelio cúbico simple con borde en cepillo. Estamos, vean ustedes, la luz se ve algo irregular, porque ellos siempre tratan de colapsarse al hacer la preparación histológica. La coloración es con hematoxilina y eosina. La hematoxilina es el colorante nuclear, el que tiñe los ácidos nucleicos. Entonces, ADN, ¿sí? ARN, ribosomas también en el citoplasma. Entonces, vamos a tener todos estos que estamos viendo son, quiere decir que este contorneado era muy largo. Este es un dibujo, entonces espero que hayan captado. Si tienen alguna pregunta, a ver, me pueden hacer o... Bueno, vamos entonces. ¿Qué dice Brian? La parte contorneada de la 3, ¿cómo era? Vea, aquí vemos, vea, sí, vea, las células tienen dominios, acuérdense que eso lo vieron ya. Esta célula tiene un dominio basal que está junto a la membrana basal del epitelio. Tiene un dominio lateral, imagínense un cuadro, que es donde la célula está unida a la vecina, donde están las zonas de unión intercelular, ocluyente, adherente, de hemosomas, uniones comunicantes, todo lo que mantiene unida a las células acopladas a las células mecánica y eléctricamente. Esto es el dominio lateral de este lado, y un dominio apical, donde esta célula por toda la superficie tiene microvellosidad. Aquí en el dominio apical no tiene microvellosidad. Cuando ustedes hablaron de polarización celular, recuerden bien, ese tema es muy interesante, léanlo bien. Es también toda la disposición de los organelos citoplasmáticos para cumplir su función. Cuando yo digo que el retículo endoplasmático en esta célula está en el dominio basal, digo, está subnuclear y hacia la parte, puede ser también vasolateral, puede ser, eso es posible. Cuando yo digo que el aparato de Golgi está en el dominio supranuclear, ¿qué quiere decir? Que está por acá, ya hacia la parte, hacia la superficie externa. Que la célula tiene prolongaciones por todo el dominio superior. Entonces estoy diciendo que esta célula, que entonces tiene muchas microvellosidades que forman borde en cepillo en este caso.
Hay una cosa que también quiero dejarles claro, que es importantísimo. Recordarles que hay muchas células que tienen microvellosidades, pero no forman borde estriado ni borde en cepillo, porque son poquitas microvellosidades, ¿sí? En cambio, estas, imagínense una alfombra por toda la superficie llena de microvellosidades, completamente ocupada por microvellosidades. Eso es, en cambio, hay muchas células que dicen, células contienen microvellosidades, pero no forma ni borde estriado ni borde en cepillo. Entonces, no es lo mismo decir epitelio cúbico con microvellosidades que decir epitelio cúbico siempre con borde estriado o con borde en cepillo. Quiero dejarles esto claro para que no nos confundamos. Entonces, esta es la primera. Voy a pasarle esta segunda, que está muy bonita también. Bueno, esta es una coloración, quedó un poquito diferente porque tal vez al hacerse a veces permite que haga uno algunas, que el color, cambio cuando se prepara el material. Este es el mismo, es un corpúsculo renal con todos los capilares glomerulares, aquí está un glóbulo rojo. Bueno, de una vez vamos a contarles que todos los vasitos sanguíneos, desde los más pequeñitos, como este que apenas le cabe aquí un glóbulo rojo, el epitelio que lo reviste es el endotelio, ¿no? Número 1. Todos los vasos sanguíneos tienen endotelio y los vasos linfáticos también. Es la membrana epitelial. ¿Por qué tiene nombre diferente? ¿Por qué no se les dice epitelio plano simple? Porque el endotelio es esas células, cada celulita plana tiene una cantidad de funciones que no solamente es el revestimiento, es la protección, tiene una serie de funciones en el control de la presión arterial, elabora, sintetiza sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, tiene una cantidad de funciones tan importantes. Entonces, cada celulita que es realmente, por eso su nombre, su origen embriológico, su nombre siempre se tiene en cuenta por su gran cantidad de funciones. No es un epitelio plano simple como no es este, que es un epitelio de revestimiento que lo hicimos ahorita como epitelio plano simple. Entonces, en los endotelios, desde los vasos más pequeñitos, como este capilar, como este capilarcito, como este otro capilarcito, que el epitelio todos son endotelios, tanto sanguíneos como linfáticos. Bueno, entonces, diferencia importante por el origen embriológico, por la función, porque tiene unas características muy particulares. Ya vimos en la anterior imagen, vimos que acá hay una serie de tubos que no quedaron también preservada la fijación del tejido, o que el tejido no se procesó tan rápidamente. Los epitelios son muy lábiles, se empiezan a autodigerir muy rápidamente, por eso casi la preservación de los epitelios, sobre todo algunos, no todos, pero sí es difícil la preservación. Estos son también células cúbicas, megacúbicas, núcleo redondo, microvellosidades acá formando borde en cepillo. Todo esto son con borde en cepillo. No hay, digamos, otra. Bueno, este es el mismo epitelio de la hoja parietal de la cápsula de Bowman con su membrana basal. Entonces, como ya hicimos la primer dibujo, ustedes ya saben y no vamos a repetir. Esta imagen yo la dejé acá porque, bueno, pienso que este es un corte de placenta, ¿no? Placenta ya a término, cuando ya nace el bebé, queda la placenta y todas las vellosidades placentarias, todas estas, este corión queda recubierto, cada célula, vean ustedes, por un epitelio que va a ser plano simple, pero esas células planas que tienen nombre particular, que forman lo que se llama el sincitio trofoblasto, son células que tienen muchas funciones, permiten el paso de sustancias de la sangre materna que está acá, entonces aquí. Esto, una cosita antes de que siga, es que tenemos la cuestión de saber cuáles dibujos se hacen y cuáles no, todos los estamos seleccionando y les vamos a decir en cada momento cuáles, hasta ahora no hemos
no hemos dicho, sino que abrimos este, ¿no es cierto? Ese Es el sí. primer dibujo. Ese sí. Bueno, este no, porque es el mismo con otra coloración. No, ese no, ese no. No, este no, este no. Ah, Hasta ahora, Pero, hasta ahora llevamos un dibujo. Yo le voy diciendo. pero este que viene, este sí. Este Bueno, sí. Este sí, porque la placenta es básica ahora que van a ver embriología y van a ver cómo se forma la placenta y eso para que vean ahí los elementos. bueno, entonces, quiero comentarle lo siguiente con relación a esta. Realmente, cuando se forma la placenta, entonces todo esto se llaman vellosidades coriónicas. Aquí está la sangre materna. Entonces la sangre de la mamá tiene que estar en contacto con estas vellosidades de la placenta. Y estas células que se aplanaron, primero, vean, al empezar a formarse la placenta era un epitelio como cúbico, eran 2 capitas de células. Después ya desaparece una y queda una de epitelio. Y ahora al final esas células se vuelven planas. ¿Por qué se aplanan? Para que pase más fácilmente, para que haya mayor permeabilidad por transporte activo, por difusión pasiva, por difusión facilitada, tanto de elementos de la sangre materna a los vasos sanguíneos que están acá, ¿sí? Dentro de estas vellosidades. Entonces, démosle número 1 ahí como al Entonces vamos a hacer espacio materno, número 1, podría ser. 1, entonces, sí, sangre materna o espacio materno. No, es que mejor sangre materna porque espacio materno a veces se le olvida a uno, ¿sí? Bueno, todo se llama placenta, pero bueno, entonces, número 1. Número 2, todo está, el número grande lo pueden colocar o acá, vellosidad coriónica o vellosidad placentaria, no le pongamos tanto nombre porque ustedes no han visto ese tema. Vellosidad placentaria. Esta sangre que viene acá, vean, los capilares vienen en estos vasos grandes, se van ramificando, se van haciendo cada vez más pequeñitos, hasta que llegan a estar acá, en contacto con este epitelio. Eso quiere decir que entonces, tiene que pasar, esto es una membrana que se llama membrana placentaria, antes se le decía otro nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sangre que está acá, que es la sangre aquí, la sangre fetal, la sangre del feto, ¿sí? Entonces, tiene que pasar sustancias, difundir hacia la sangre materna y también de la sangre materna hacia la sangre fetal, ¿sí? Eso es lo que le está. Entonces se forma lo que se llama la membrana placentaria, que es un filtro selectivo para el paso de sustancias. Por eso unas pasan por difusión pasiva, otras por difusión facilitativa y otras por transporte activo. Esto es muy importante. Pero el epitelio acá, en esta placenta, ya a término, que se llama sincitio trofoblasto, estas células sincitiales, como les quieran ustedes decir, es ya aquí, tiene una morfología como de un epitelio plano simple. Pero antes fue cúbico, inclusive todavía aquí puedo ver, aquí todavía hay unas células cúbicas de la misma, y acá, ya estoy viendo acá que las células se han ido aplanando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le estoy mandando? ¿Qué mensaje le estoy mandando? Que hay epitelios que se van modificando y se van adaptando a una función particular. En este caso, cuando la placenta empezó a formarse, bueno, eran poquitas vellosidades y el epitelio, el sincitio era, la célula, ese epitelio sincitial, les decía que era estratificado, podríamos hablarlo así, aunque no se usa, digamos, en la terminología especial, pero eran 2 capas de células cúbicas. Después desaparece una capa y queda la que está superficial, cúbica. Después, que la vemos acá. Y después ya estas celulitas se van adelgazando, se van aplanando para que haya mayor contacto entre la sangre fetal y la sangre materna. Por eso es importante tener en cuenta esta lámina. Entonces nosotros dijimos que el número 1 le íbamos a aquí laguna materna o laguna de sangre materna o sangre en los espacios intervellosos, como quieran nombrar.
Profe, Dos. qué pena. ¿Me puedes repetir dónde queda la membrana? Bueno, ya, vamos. Entonces, todo este espacio está ocupado por sangre materna que no quedó aquí. Vea, aquí se ven, pero en otras partes no. Bueno, número 2, membrana sincitial. Esto que está acá, que parece un dedo, es una parte de una vellosidad placentaria. Entonces, aquí hay una vellosidad, aquí hay otra vellosidad que nace de este tronco central, se van ramificando estas vellosidades. Esas vellosidades tienen un epitelio que lo vamos a colocar con el número 2, plano simple, que lo vamos a llamar sincitio, epitelio del sincitio. Ya. Sincitio trofoblasto. Bueno, sincitio trofoblasto, pero como ellos no han visto todavía eso, para no confundir los centros. Y el número 3, que podemos colocarlo acá, se ven unos glóbulos rojos, ¿cierto? ¿Sí? Capilar fetal. Sí, usted acá. Número 3, capilar fetal. Como es un capilar, tiene endotelio, plano simple, que lo vimos ya. Aquí está ya un vaso más grande, que esto es sangre, vean ustedes los glóbulos rojos ahí, y el epitelio plano, que está alrededor, y aquí también, que no quedó el epitelio, pues digamos, visto como tan fácilmente. Entonces, esta es la otra lámina que vamos. Entonces esto, Cecilia, sí, Ana. Me parece importante acá como que ellos tengan el concepto, ¿no? Porque esto lo ven en embriología. Entonces, como tú dijiste, esas células moradas que recubren la vellosidad, ¿cierto? Son las células del sincitio, son planas. Son las células sincitiales, esas células sincitiales. Y observen ustedes que allá dentro de la vellosidad, ahí hay glóbulos rojos fetales, porque eso es del feto, la vellosidad es del feto, ¿no? Entonces los capilares fetales están acá. Y los capilares y los glóbulos rojos de la madre están por fuera de las vellosidades. Donde los vemos casi por acá, en este lado, por ahí hay unos. En todo esto debería haber sangre materna. Sí. Lo que pasa es que hicieron alguna, bueno, ya salió la sangre materna, porque esta es una placenta que ya fue después del nacimiento. Entonces es para ayudar, para colaborarte un poco, ¿no? ¿Sabes qué te quería decir? Sí. Entonces, no, que decirles que es muy importante saber que eso que estamos viendo ahí es la barrera feto-placentaria, ¿no? Sí. Ahora se llama más con el nombre de membrana placentaria, ¿no? O fetoplacentaria, membrana, porque fíjate que acá, esto lo que se está limitando es, fíjate que del feto pasan sustancias, de la sangre del feto pasan sustancias a la sangre materna. Y de la sangre materna pasan sustancias, por eso se adelgaza bien estas células, se adelgazan bien este epitelio para que se faciliten el paso de sustancias de la madre hacia el feto y del feto hacia la madre. Acuérdense, por ejemplo, acuérdense que hay algunos anticuerpos que causan daño en el feto, por ejemplo, los de los grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Del RH. Sí, pero hay algo importante ahí que... Ay, con las buenas tardes. Hola, Clarita, ¿cómo está? Sí, Clarita, estábamos mirando precisamente... Prendo la cámara. La formación de la placenta que tú la explicas en la embriología, pues esta placa nos pareció pertinente, ¿no? Sí, sin embargo, pues ahí se toca, en embriología se toca muy rápido, por eso me gusta que le estén explicando. Algo importante que vale la pena aclarar, ya que están hablando ustedes de la membrana fetoplacentaria, es que lo que hay es una difusión de sustancias, realmente elementos, formas no pasan, ¿sí? Ni pasa sangre del feto a la madre, ni sangre de la madre al feto. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Ni pasa tejido fetal a la madre, ni tejido materno al feto. Porque como Carmen Cecilia lo está explicando, si eso llegara a pasar, habría una reacción antígeno-anticuerpo. Al fin y al cabo, el embarazo es una especie de parasitismo. Trasplante. No. Es un senotrasplante parcial, ¿sí? Donde hay una contribución de un 50% de elementos desconocidos al organismo.
Eso era lo que quería mencionar ahí. Clarita, pero esta... Muchas gracias, muy amable. Vamos aquí entonces, acá con la siguiente. Eso es que son ejemplos, pero ahorita vamos a seguir con los ejemplos. Es que esto era como una inducción, digamos, porque ahorita ya está acá ya voy, un momentico, vamos a ver qué pasó acá con esta. Llevo hacia un lado el nombre, epitelio plano simple. Vamos entonces ahorita a entrar en esta ya, específicamente. Esta es otro corte para que ustedes, este lo vamos a dibujar, ¿no? Porque resulta que acá, este es un corte donde se ve la pared de un tracto digestivo, coloquémosle que sea intestino delgado, intestino grueso, vamos a tener acá por toda la superficie externa. Sí, se lo dibujan, lo dibujan todos. Este epitelio plano simple que está recubriendo esta superficie externa es un epitelio que lo vemos acá y se llama mesotelio. Es otra forma de epitelio plano simple, que tiene funciones así como el endotelio reviste los vasos sanguíneos. Acá los mesotelios revisten las membranas serosas. ¿Qué son las membranas serosas? Aquí vemos que este tejido conectivo laxo fino está revestido por un epitelio plano simple. ¿Y dónde está localizado? Todas las membranas serosas están recubriendo, por ejemplo, lo que se llama la parte visceral de este corte de intestino o estómago o parte del esófago, no todo el esófago, o entonces eso se llama peritoneo, ¿cierto? Visceral. Y peritoneo parietal es esta misma membrana que está revistiendo toda la pared exactamente peritoneal. Ahora, por ejemplo, en la parte del corazón. Entonces, el corazón está recubierto externamente por un epitelio plano, lo mismo, una membrana serosa con un tejido conectivo subseroso, que eso se llama entonces epicardio o pericardio visceral. Ahora, por ejemplo, en los pulmones, la cavidad, ¿sí? Pleural tiene la pared torácica, está recubierta por esta misma membrana serosa, que es tejido conectivo, y epitelio plano, que es mesotelio, y vamos a tener en cuenta también que el pulmón, todo el pulmón está recubierto por una membrana serosa que es la pleura visceral. Entonces hay 3 membranas serosas en todo el organismo que son particularmente localizadas, que son pleura, peritoneo y pericardio. Entonces ya este es un peritoneo visceral, porque estamos entonces la membrana serosa, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos el epitelio, el músculo, la capa muscular externa, de disposición longitudinal, circular y longitudinal, y entre las dos, fíjense que aquí queda un vasito sanguíneo en corte longitudinal. Vean ustedes, voy a agrandárselo para que vean, porque ustedes tienen que ir familiarizando muy bien con todo esto. Todo lo que está acá, es sangre. Y todo lo que ven acá, todas estas celulitas que están acá, planitas, son las células endoteliales. Porque es un vasito muy pequeño, no vemos casi sino solamente el endotelio. Pero entonces aquí estamos viendo 2 cosas. Un vaso sanguíneo con este epitelio tan especializado, un endotelio, y externamente estamos viendo una membrana serosa con un mesotelio, ¿cierto? Un tejido conectivo muy, muy laxo, que es el tejido conectivo subseroso. Entonces vamos a tener presente esta imagen para que tengamos ya 3 tipos de epitelios planos, ¿cierto?
El que vimos en la hoja parietal de la cápsula de Bowman y los que estamos viendo acá como mesotelio y como endotelio. Bueno, entonces vamos entonces a continuar con la siguiente imagen. No está, la coloración está bastante... Profe, Sí, sí. Ya. profe, ¿cuántos numeritos hicimos aquí? Bueno, Por aquí favor. número 1, el mesotelio, epitelio plano simple, mesotelio. El tejido conectivo subseroso, que es esta es la membrana serosa. Bueno, la capa muscular. Perdón, profe, por lo que no- ¿puede por lo que- repetir, porfa? ¿Cómo? Que Que si si puede puede repetir, porfa. Bueno, Gracias. epitelio plano, perdón, al contrario, mesotelio y entre paréntesis, epitelio plano simple. Segundo, submesotelio o tejido subseroso, tejido conectivo. No le pongan más por ahora porque no vamos a ver conectivo. Número 2. Número 3, capa muscular. Esto es músculo, liso. Corte transversal. Voy a colocarle aquí 3 y aquí 3, lo mismo. Capa muscular. Y número 4, vamos a colocar endotelio en este Vaso sanguíneo. vasito sanguíneo, eso no. Número 4, no más. Bueno, esto para que ustedes recuerden. Ahora voy a pasar con ustedes a la siguiente imagen. Bueno, son ejemplos. Aquí tenemos, es un corte también de riñón, para que ustedes tengan presente cortes transversales. La mayoría son cortes transversales de estructuras de forma tubular. Entonces tenemos acá, por ejemplo, les voy a preguntar, si yo les digo, clasifiquen este epitelio, ¿cómo lo clasificarían? Por su morfología. Cúbico simple. Muy bien, perfecto. Este es cúbico, lo mismo este, uno más grande y otro más pequeño, ¿no es cierto? Depende del diámetro, las células son más grandes o son más pequeñas. Y si yo le coloco acá, por ejemplo, en este, a ver, voy a colocarle aquí, epitelio, a ver, aquí, por ejemplo, este tubito, ¿qué epitelio tiene? Como yo le pongo en la Plano línea, simple. plano simple, ¿cierto? Ve, aquí yo veo unos globulitos rojos. Luego este tubito es un endotelio. Este epitelio. Es plano simple. Porque este es un endotelio. Entonces es epitelio plano simple y entre paréntesis endotelio, ¿no? Porque estamos en un capilar sanguíneo. Bueno, entonces pues no sé si se dibuja o no se dibuja. Yo creo que no, ¿no? No, yo creo que ya como Bueno, ya, lo han dibujado nosotros. Vamos a continuar acá. Es el mismo. Tener en cuenta Ahora las... vamos a pasar acá. En esta, ¿me permiten un momentico? ¿Dónde estamos por aquí? Bueno, entonces aquí dice epitelio cúbico simple. Vamos a ver acá. Bueno, este epitelio, vamos a bajarla. Vamos a ver acá. Ejemplo de epitelio. Yo creo que este ya lo dibujaron ustedes creo que ya ustedes lo dibujaron ya, ¿cierto? Sí, ese ya. Epitelio cúbico simple. Sí, ya lo dibujaron. Sí. Okay. Ya lo explicamos. Eso ya está explicado. Perdón, un momentito. Que lo que estamos viendo son las estructuras características de la glándula tiroides, que se llaman folículos tiroideos. Esos folículos tiroideos es porque aquí se guarda que la secreción, la tiroglobulina, que va a ser empleada por estas mismas células que la secretaron, va a ser empleada para sintetizar las hormonas T3 y T4. El epitelio folicular es número 1, que es cúbico simple, eso ya lo dibujaron. El epitelio es cúbico simple, pero las células sintetizan las hormonas, ¿sí? El número 2, yo creo que le pusieron que tiroglobulina o... sí. Y el número 3, capilares. El número 3 aquí, capilares con endotelio, ¿sí? Capilares tipo 2. Mire qué bonito se ve acá. El epitelio cúbico, mire las uniones intercelulares, ¿sí? Qué perfecto se ven. Sí, está
Muy, muy bien. Bueno, aquí hay otro ejemplo de epitelios cúbicos y planos. Bueno, entonces fíjense acá, este es un corte de ovario. Un ovario, estamos viendo por toda la superficie del ovario. A ver si yo les colocara aquí aquí en este, aquí. Este lo dibujaron también. ¿El del ovario? Sí, esto lo Ah, dibujaron. bueno, el epitelio, pero le podemos preguntar ahorita si de pronto ellos recuerdan. Folículo primordial. Vea aquí, por toda la superficie hay un epitelio cúbico simple, vea, cúbico. Todas las células parecen cuadritos, chiquiticas con núcleos redondos. Epitelio cúbico simple, epitelio ovárico, que reviste todo el ovario, por toda la superficie. Vemos unos folículos ováricos. Vean acá, y estos folículos tienen este tiene un epitelio plano simple, ¿cierto? Este también, epitelio plano simple, epitelio plano simple. Dentro aquí está el ovocito, los ovocitos, y están recubiertos por este epitelio plano simple. Entonces, por eso es importante, y me dice el profesor Blanco que ya lo dibujaron, pero es muy bueno porque ustedes lo tienen que volver a recordar. Vamos a ver ejemplos de epitelio cilíndrico simple. Vamos a ver. Esto ya, quedamos. Bueno, entonces vamos a colocar este epitelio. Bueno, si yo miro esta foto, que está muy buena, vean, voy a agrandarla. Este es un corte de la mucosa gástrica, de la mucosa del estómago. Y toda la mucosa gástrica está revestida por este epitelio, vea qué lindo, cilíndrico simple. Miren las células, miren aquí cómo se ven las uniones. Voy a agrandarlo bien para que ustedes, si no se ve pincelado, pues ustedes vean. Vean, fíjense acá. Aquí está el núcleo en la base. Son células muy polarizadas. Núcleos están en la base y el citoplasma de la célula, vean ustedes acá. ¿Por qué se ve aquí como clarito? Porque estas células sintetizan mucopolisacáridos. Entonces la célula, ve, aquí se ven las uniones intercelulares, pueden ser como lineecitas, ocluyentes, adherentes, demosomas y comunicantes. Entonces, aquí no hay borde estriado. Estas células son secretoras de moco, que protegen exactamente todo el dominio apical, ¿no? Este es el dominio basal. Sí. Donde está la membrana basal. El otro es la apical. Con todo el tejido que hay subyacente. Y el dominio apical, porque esta es la luz la superficie externa de esta estructura. Sí. Entonces vamos a tener acá, dice, ya lo dibujaron en la anterior. Sí, ya. Bueno, esto lo vieron bien con la... Pero como ustedes tienen que... La fosita gástrica y eso lo dibujaron. Bueno, perfecto. Aquí hay una fosita, aquí hay otra, una que pasó por encima del corte, aquí hay otra. Todo ese tejido, bueno, todo el tejido que está en esta lámina, sí. Lo vamos a revisar. Por ejemplo, vea, este es otro corte. Este es un corte de una vesícula biliar. Aquí está la luz, la superficie. Este sí no lo han dibujado. Me gustaría que lo dibujaran y le dieran números. Bueno, entonces aquí está la luz de la vesícula. Acuérdense que la vesícula es como un saquito, ¿no es cierto? Vuelve la imagen más pequeña. Sí, ya voy a... Entonces es que quería... Está demasiado grande. La lámina sería vesícula biliar, ¿cierto? Sí. Bueno, epitelio cilíndrico simple y en 2 puntos, vesícula biliar. O sea que se destaque en la clasificación del epitelio, ¿verdad? Y Carmen, 2 puntos. Vuelve la más pequeñita, otro poquito más. Sí, Carmen, está demasiado grande. Bueno, entonces usted me dice dónde. Que quería destacar entonces. Otro poquito. Sí, que se vea panorámica. Ahí. Porque es que mire, aquí ya, miren el cuadro ya está. Bueno, entonces, aquí está el epitelio. Vea, la luz. Fíjense las células. Aquí está la membrana basal del epitelio. Yo le voy pasando. ¿Ese sería que número 1 o primero explican y luego como detalle?
una Ok. ubicación. Aquí está el aclarar. tejido conectivo subyacente y este es el epitelio cilíndrico simple. Miren las células que altas son, como columnas, ¿cierto? Pues a veces se le dice por eso columnar simple. Y los núcleos son ovoides, se adaptan a la morfología. Si la epitelio es cúbico, los núcleos son redonditos en general. Si es cilíndrica, los núcleos se vuelven ovoides, como lo ven acá. Y si es, obviamente, entre más altas las células, el núcleo es más ovoide. Entonces, aquí está el núcleo, el citoplasma, en el polo apical y el núcleo basal. Y aquí está la membrana basal como un hilito, se alcanza a ver. Entonces, las células también son unidas, las uniones también son muy importantes. El citoplasma y el núcleo, citoplasma y núcleo. Vean ustedes. Entonces, aquí está la luz de la vesícula, la cavidad central de la vesícula. Le colocamos. ¿Número qué? Número 1. Número 2, epitelio cilíndrico simple. Número 2. Y número 3, tejido conectivo. Ahora, número 3, membrana basal. Ah, Se sí, ve muy sí, bien. aquí sí, perdón. Aquí sí se ve bien la membrana basal, como un hilito. Y número 4, tejido conectivo. Es muy importante este epitelio en la vesícula biliar porque estas células, aquí llega la bilis, toda la bilis que llega del hígado, y entonces estas células van reabsorbiendo el agua por transporte activo de sodio y cloruro, y entonces la bilis se va concentrando y va manteniendo un volumen más o menos de 100 mililitros, no más de ello, y por eso estas células funcionalmente son protectoras y tienen una función de absorción. Vean, una cosita, tienen microvellosidades, pero no forman borde de cepillo porque son poquitas, las microvellosidades no son suficientes. Bueno, entonces, listo. Vamos entonces. Profe, Sí, cuéntenme. profe, ¿tú me podrías decir la diferencia o cómo puedo diferenciar las células cilíndricas de las cúbicas? Bueno, cuando la célula es más alta, como este caso, ¿sí? Es muy alta, que ancha, pues la célula es cilíndrica o columnar, también le dicen algunos, depende bueno, cilíndrica, simple porque es una sola capa de células la que está formando el epitelio. Bien, ¿sí ve qué bonito? El núcleo es ovoide porque trata de adaptarse a la forma, ¿sí? Y el citoplasma apical, el que está del núcleo hacia la superficie, se ve Una pregunta. entonces, esta célula, ahora, una pregunta, Carmen Cecilia, una pregunta. La cúbica, profe, falta la cúbica. Pero es que como aquí no hay cúbica, no se la puedo mostrar, tendría que devolverme acá. Todo este es epitelio cilíndrico simple, pero vamos aquí a volver. Profe, antes de que pase el epitelio, ¿eso es lo que se ve ahí? ¿Es una célula caliciforme o no? Ah, aquí queda una célula caliciforme, sí, como cosa rara, pero no es normal, porque resulta que esto corte, cuando la vesícula está muy cerca al cuello de la vesícula, entonces siempre hay como más fricción, entonces siempre hay una célula que se puede presentar, pero no es lo regular, con secreción de moco, e inclusive aquí también hay glándulas secretoras de moco por la localización, pero lo general, lo particular es que todo el epitelio sea así. Esto, digamos, son excepciones. Como toda regla tiene su excepción, aquí tenemos esa excepción. Hay unas pequeñas, todo se adapta a una función, ¿sí? En el cuello y en el istmo de la vesícula, la parte más estrecha que se va a comunicar con el colédoco, siempre hay mayor fricción. Entonces, por esa razón, estas células secretan moco. Bueno, sí, Carmen Cecilia, Carmen, escúchame, me intervengo un poquito, ¿no? Sí, ahí ellos ven a esa figura que les quede claro, ¿no? Porque es como para que estamos viendo un epitelio, estamos viendo un ejemplo de epitelio cilíndrico simple. ¿Te devuelvo acá? No, que ahí está bien. Epitelio cilíndrico simple. Entonces. No, a ver. ¿Cuál quiere? ¿Esta o la siguiente? La otra, que es panorámica. ¿La nueva? Bueno, sí. La nueva. La panorámica. Perdón, un momentico, sí, ya.
en el núcleo. Entonces ahí podemos observar esto, que la vesícula por dentro, ¿sí? Tiene esos pliegues, que son como esos, y están revestidos por epitelio cilíndrico simple. Es un ejemplo de epitelio cilíndrico simple, pero tiene algunas microvellosidades porque estas células hacen absorción para concentrar la bilis. La bilis va llegando y llega muy acuosa. Entonces, pues estas células le sacan agua a esa bilis recién formada en el hígado y la bilis se va concentrando para cuando que llegue una comida grasosa se contraiga la vesícula y todo. Entonces, un epitelio cilíndrico simple que tiene esta función más de absorción. El del estómago es un epitelio más secretor, ¿sí? Que produce moco para proteger. Son dos ejemplos de epitelio cilíndrico simple. Igualmente nosotros vimos el epitelio cilíndrico simple con borde estriado. Y en la semana que lo alcanzamos a dibujar también, ¿no? Observamos Una también. pregunta. ¿Sí? Pues es que, un momentico, si quiere vamos Sí, una preguntita y ya, ¿qué? Perdón, es que aquí Profe, quiero que la niña que hizo la pregunta, le demos la solución, ¿no? Ah, de epitelio cúbico, la comparación Sí, entre profe. cilíndrico y Vean, cúbico. estas celulitas parecen como cuadritos. Son igualmente de anchas como altas. En el Sí. centro está el núcleo. Y el núcleo ocupa casi toda la célula, ¿ven? Pero el núcleo es redondo. Vea, aquí vemos los núcleos, el núcleo y citoplasma, todas las células, núcleo y citoplasma. Y aquí están las uniones intercelulares. Este es un epitelio cúbico, simple. ¿Está bien? Cúbico Sí, simple. profe. O sea que la célula es igualmente tan alta como ancha, por decirlo de alguna manera bien sencilla. Mientras que si el epitelio es cilíndrico, es como si tú tienes unas, por ejemplo, como los dedos de la mano, son cilíndricos, ¿cierto? Si tú los pones tu mano, la colocas así, entonces eso quiere decir que los dedos tienen forma cilíndrica. Ahora, cilíndrica, ¿qué quiere decir? Más alta que ancha. Pero la forma de la célula puede ser en sí, la célula en sí no es que sea redonda, son células que tienen morfología como más bien poligonal. Lo que pasa es que el hecho de que sea más alta que ancha la célula será, en este caso, será cúbica. Y si es todavía más bajita, pues será plana, ¿cierto? Esa es la diferencia. ¿Quedó claro? Cecilia, Sí, ¿tú profe, gracias. tienes un epicardio o no? Bueno, aquí vamos pasando las que están. Entonces, ya vimos que, por ejemplo, estas son planas, estas son cúbicas, vean, las que están acá en esta de ovario. Vamos pasando a la que sigue. Dijimos que, por ejemplo, la anterior que vimos, que estas células son bien. Vean, aquí está la membrana basal de todo este epitelio. Los núcleos se ven ovoides y están en el dominio basal de cada célula, cada celulita con su núcleo. Y el citoplasma apical es eosinófilo con alguna pequeña localización acá, menos coloreada, porque ellas sintetizan, elaboran y liberan moco hacia acá. Lo mismo que estaba... Este ya lo dibujaron. Bueno, entonces ya está lo mismo. Este es el mismo También. epitelio. Bueno, entonces ahora vamos a ver acá, al que sigue. Esto quedó elaborado, este PowerPoint, para que ustedes vean en orden con cada evento diferencial en las distintas cortes. Epitelio cilíndrico simple ciliado. Hasta ahora no habíamos visto cilíndrico simple ciliado. Acuérdense, los cilios son estructuras móviles. Los cilios, ustedes vieron en biología, cilios, estereocilios, que son estructuras que tienen movimiento, le dan movimiento. Eso es lo que la diferencia con microvellosidades, ¿no? Acá voy a mostrar este epitelio cilíndrico simple. Aquí está el menor aumento, un corte de una tuba uterina o trompa uterina, aquí un cortecito, aquí otro corte, y aquí yo tomé una partecita
o se tomó una partecita de esta mucosa para ver el epitelio de todos estos repliegues, todo esto, esta es la luz. Esta es una capa muscular que tiene, que es un tubo, ¿no es cierto? Muscular con una membrana interna epitelial, una mucosa. Entonces yo estoy viendo acá. Vea que, Perdón, mire, niño, para ¿me contestarle ahí permite? el chat. Este también ya lo dibujamos, entonces escuchen la explicación, ¿sí? Ya está dibujado. Escuchen la explicación del autor. Entonces, bueno, entonces estamos viendo el epitelio. Ahora sí, en la misma respuesta para la niña que preguntó ahora. Vea, fíjense que aquí está la membrana basal. Qué lindo, se ve. Un delgaditica, como un hilito. Este es el tejido conectivo subyacente que soporta, que le da soporte físico, que le da soporte nutricional, todo lo que, porque hay vasos sanguíneos. Entonces, la membrana basal está acá. La célula, cada celulita es alta, mire, desde acá, mire, desde acá hasta acá, vuelve y baja, son altas, vean. Y el núcleo, mire la posición de la forma del núcleo, es ovoide, ¿ah? Y en la superficie, por toda la superficie, cada célula tiene todos estos cilios. Todos los cilios, vean ustedes acá, son como cepillos móviles que se van moviendo. ¿Para qué? Obviamente, porque aquí esa parte es tan importante para que el óvulo que va pasando, esos cilios lo van llevando ¿hacia dónde? Hacia el útero, ¿no es cierto? Por eso es tan importante este epitelio cilíndrico simple de las túas o trompas uterinas. Sí, eso. Entonces, pregunta al estudiante qué diferencia hay entre los cilios y las microvellosidades. Bueno, las microvellosidades son prolongaciones de las células por el dominio apical que tienen un eje dado por proteínas, sobre todo la actina, que les sirve entonces de soporte, de base de soporte, y otras proteínas muy importantes de soporte. Van por eso, o sea que la microvellosidad que tiene aumenta la superficie de absorción de las células, para que la superficie de la célula se amplifique por ese dominio apical. En cambio, los cilios, como estos cilios, que tienen una estructura que su motilidad se da en una serie de la que se llama el axonema, que son los microtúbulos que vienen entonces ¿a qué? A conformar una estructura compleja. Yo creo que el doctor tal vez ya le revisó esa parte o todavía no se ha revisado. No, ellos hicieron un trabajo sobre la dineína y el movimiento de los cilios. Exactamente. Entonces el ATP, que lo da la dineína, ¿sí? Que es tan importante para entonces hacer que esta célula, eso es muy, esta parte de la histología, específicamente la estructura del cilio, de los estereocilios, de la microvellosidad, es muy importante. Léanla, revísenla bien, la diferencia que hay, pues estos son móviles, la dineína, el ATP, todo lo de la estructura es muy, muy, muy especial y muy interesante. Sí, profe, pero visualmente la diferencia es que estos son más delgados que las microvellosidades. Vea, los cilios, mire que son largos, se ven al microscopio bien. La microvellosidad se ve es el borde estriado, se ve con borde, como un reborde, porque imagínate que aquí el cilio, ya como lo ves, ¿sí? Como un cepillito bien. Más detallado, sí. En cambio el borde estriado, tú lo ves como un rebordecito. Ahora vamos a ver la imagen que solo se hace apreciable así en microscopía electrónica. Y el resto lo vamos a ver es como un reborde. Vamos a ver aquí a continuar. Es lo mismo. Esta es una lámina también de la misma, pero quedó en menor aumento. El epitelio, aquí está, cilíndrico simple, y por el borde están los cilios. Realmente no está, como la otra está en mayor aumento, aquí está en menor aumento, pues no se destaca muy bien los cilios. Epitelio cilíndrico simple con borde estriado. Bueno, aquí tenemos un corte
de unas vellosidades intestinales, corte transversal. A ver, cuenta que son como deditos, pero quedaron cortados transversalmente. Las vellosidades que vienen por toda la superficie interna del intestino. Entonces, vean ustedes el corte transversal. ¿Qué epitelio ven acá ustedes? Clasifíquenlo así, sin tanto detalle. ¿Cómo lo verían? ¿Cómo ve cada célula? Cilíndricas. Cilíndricas. ¿Qué más? Simple, ¿no es cierto? Simples. Simple, sí. Y aquí por todo el borde yo veo un Microvellosidades. rebordecito. Así es que vemos el borde estriado. Sí, señor. Así tal cual. Aquí no se ve tan bien, aquí no quedó bien. Pero ahí, vea, por ejemplo, por acá. El borde estriado. Estas células todas cilíndricas, altas. Vea, aquí está la membrana basal y aquí está la base de la célula. Y vea cómo se ven los núcleos. Ovoides, pero bien comprimidas las células una con otra, entonces por eso se ven así tan juntas. Y aquí está el borde estriado. Vea qué bonito se ve. Mire acá, esta es una vellosidad. En el centro tiene el tejido conectivo de soporte. ¿Sí? Está la membrana basal, bien bonita. Sobre todo en algunos sitios se ve. Y aquí hay otra cosa importante. Vea, que podemos irnos adelantando. Este epitelio tiene estas celulitas que parecen globitos, que no tienen color, que son las células caliciformes, en forma de cáliz, que aquí está el pie de la célula con el núcleo, y aquí está el globito, que es la teca, sí, la célula, donde se contiene toda la secreción, el moco que ella sintetiza. Ese moco va a proteger toda esta superficie de toda la vellosidad de intestino. Entonces aquí, estas celulitas son muy importantes que la vayan a distinguir. ¿Por qué se ven claritas? Porque el moco no se tiñe con eosina. El moco se tiñe con, por ejemplo, con ácido periódico CHIP o una metacromasia. Es importante tener en cuenta que hay tinciones para que retenga el moco, sus componentes. En cambio aquí no, aquí quedó solamente el espacio donde está el moco. Entonces, células caliciformes, ejemplo de glándulas unicelulares exocrinas. Exocrinas que la secreción va a una superficie. Bueno, ahora vamos en la siguiente. Este ya lo dibujaron. Ya, bueno, entonces tú me estás diciendo, perfecto. Este es otro, bueno, este corte no me gusta mucho, pero vamos a ver, es que está muy, como lo mismo, ¿no? Está muy grande. Está muy grande pues, la imagen. Si quiere explicarlo para que quede en la grabación, pero no hay que dibujarlo. Bueno, este es un corte de una vellosidad, pero no en corte transversal como los que vimos ahorita, que es como las de ahorita eran así, corte transversal. Entonces se veían así. Este es el corte longitudinal, desde abajo, desde la base de la vellosidad hasta la punta, hasta el ápice. Entonces, ¿qué pasa? El epitelio, yo creo que ustedes ya no tienen duda, es cilíndrico simple, no tienen ninguna duda. Núcleos ovoides, pero aquí está la membrana, aquí vean ustedes, aquí vamos a tener, entonces, que el borde estriado, perfecto, aquí está la membrana basal, en contacto con ¿qué? Con el tejido conectivo subyacente. Aquí también hay otra cosa importante, ustedes ven acá un espacio, este es un capilar linfático, y obviamente que los capilares linfáticos también tienen endotelio, igual que los capilares sanguíneos. Por eso se ve ahí ese epitelio plano simple. Y aquí es otra vellosidad, desde la base hasta la punta, hasta el ápice. Y dentro está el tejido conectivo, que sirve de eje a la vellosidad. Y el epitelio que quedó aquí, un poco desordenado, pero es un epitelio desigual. Aquí sí quedó bien corte de epitelio cilíndrico simple, con borde estriado. Y acá, este que voy a pasarles ahora, por si quedaron alguna duda, este es un corte también de intestino, de otro segmento de intestino, del ilion, donde vean ustedes, dos cosas vamos a aprovechar en esta. Primero, estas vellosidades. Por ejemplo, esta. Aquí, si yo la corto transversalmente, la veo así, o así, o así, transversal. Y aquí la veo desde la base de la vellosidad hasta la punta, como la vertica la anterior.
El epitelio de esta vellosidad es cilíndrico simple, con borde estriado, pero resulta que acá hay muchas células caliciformes. Vean, por eso es un poco diferente, porque el borde estriado se restringe solamente a las células absorbentes. Porque el resto, ¿por qué se secreta tanto moco? Porque ya estamos en el tercer segmento del intestino delgado, donde entonces ya debe haber mayor protección, mayor cantidad de moco que va entonces a proteger toda esta mucosa. Y aquí hay dos cosas importantes. Epitelio cilíndrico simple con borde estriado. 2, células caliciformes en gran cantidad. Y 3, otro elemento, estas estructuras que se proyectan dentro del tejido conectivo subyacente, que se llama lámina propia, estas estructuras que son tubitos, de aquí el tubito bien detallado, estos tubitos, cada tubito es una glándula tubular simple. Vean qué particular, que esa glándula tubular simple tiene células caliciformes, tiene células absorbentes y otras células, pero son tubitos independientes que llevan su secreción acá a la luz, a la luz del intestino. Cada tubito, entonces este es un ejemplo de glándula multicelular, ¿ya? Tubular, simple porque no solamente es un solo tubo, e inclusive aquí no hay conducto excretor porque todas las células son secretoras y absorbentes, no todas. Unas son secretoras y otras son absorbentes. Es una glándula muy particular. Entonces, lo importante es la morfología. Cada tubito de estos es una glándula tubular simple. Aquí está Carmen, entonces voy a ayudarte un poquito para la voz. Perfecto, ya. Niños, Perfecto. Vamos a ver aquí el primer ejemplo de lo que es una glándula, ¿cierto? Estamos viendo el intestino y ya vimos las vellosidades, que ahí las están señalando, ¿sí? Las vellosidades. En este caso, esas vellosidades tienen muchas células caliciformes y ¿no? Este hay que dibujarlo, ¿cierto? Entonces, pongamos número 1, luz del intestino, ¿no? Por fuera. Ahí, número 1, luz del intestino. Número 2, vellosidad intestinal. Es todo eso. Toda esa hoja. Perdón, doctor Blanco, perdón un momentico. Yo les recomiendo que le ponga aquí 2, para que siempre después se acuerden que son. Y aquí también, ¿no? Sí. Corte transversal y corte longitudinal. Bueno, pero entonces pongamos la vellosidad porque es que lo que queremos resaltar es que en el pie de las vellosidades, en el pie aparecen las glándulas intestinales, ¿sí? Y esas glándulas intestinales vemos que son como un dedito, son glándulas tubulares simples. Entonces el título de este dibujo es, ¿sí? Es glándula tubular simple. Y se colocan esos números. 1, luz del intestino, 2, vellosidad, 3, mira que estamos señalando, es glándula intestinal en corte longitudinal, número 3. Glándula tubular simple. Glándula tubular simple, sino que ellas tienen un nombre morfológico, ¿no? Según la forma de tubo y es un nombre propio. El nombre propio es glándula intestinal. Y el nombre de clasificación morfológica es una glándula tubular simple, que es el primer ejemplo de glándulas. ¿Cómo está hecha? Pues sencillamente sí, hacia abajo, y las paredes tienen células caliciformes y tiene algunas células rojitas de Pané, que se las vamos a detallar después. Y hay miles de ellas a lo largo del intestino. Siempre están en el pie de la vellosidad. Son más numerosas a medida que bajamos en el intestino. O sea, a medida que bajamos del duodeno, yeyuno, ilio, son más numerosas en el colon, ¿no? Porque ellas producen moco y a medida que bajamos por el intestino necesitamos más moco para tener más lubricación para poder hacer bien los residuos. Entonces, ese sería el caso número 1 de glándula tubular simple, que es la más simple de las glándulas. Y su nombre propio, glándulas intestinales.
la vellosidad, y ustedes saben que lo que hay debajo de las vellosidades, ahí es la lámina propia, ¿cierto? Esa lámina propia es tejido conectivo lazo, que ahí más o menos nos estamos tratando de mirar algunas cosas para irlas acentuando. Pero acá el ejemplo es ese, glándula intestinal o glándula tubular simple. Ahora, debajo de las glándulas vemos nosotros esa raya, una raya roja que va pasando por ahí, ¿sí? Que nos separa la parte de arriba de una parte clarita de abajo. Entonces, esa raya roja es músculo liso. Entonces, pongámosle otro número, ¿sí? Músculo liso, número 4. Y hacia abajo de la raya roja vemos ese tejido que ustedes ven ahí, que son así como una brocha. Y hubiéramos echado así color rosadito y así. Es tejido conectivo denso del intestino. No queremos ponerlo a darles nombre, sí, porque la capa muscular tiene su nombre y esta tiene también su nombre. Pero por ahora lo que nosotros debemos saber es que hay un epitelio que cubre la parte interna del intestino, que cubre las vellosidades, que hay unas glándulas intestinales que son tubulares simples y que hay una lámina propia que es tejido conectivo lazo, que es como lo que queda debajo del epitelio y lo que está alrededor de la glándula. La capa ¿Sería el número 4? No sé. ¿La lámina propia? Número Íbamos 5. al número 3, glándula tubular simple. Número 4, la capa muscular. La muscular que nos está en. 3. 1, luz del intestino. 2, vellosidad. 3, glándula tubular simple. 4, el músculo. Muscular. Sí. Sí. Capa Sí, muscular lisa. Pero yo creo que es como... No dejarlo hasta ahí. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces vamos a ver. Sí. ¿Ya? ¿Está Bueno. bien eso? ¿Pasamos a la siguiente? Sí, pasemos a la siguiente. Bueno, entonces aquí está el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Este es otro epitelio muy particular. Está localizado en el epidídimo y el conducto deferente. Estamos hablando órganos genitales masculinos. Como ya lo dibujamos también, entonces puedes dar la explicación. Bueno, perfecto. Bueno, aquí estamos viendo este conducto cortado transversalmente. Que está por aquí en el centro, en la luces, son espermatozoides, porque por ahí van transitando todos los espermatozoides a lo largo de ese larguísimo tubo. Entonces, una pregunta de aclaración. Es que aquí están confundidos con la última observación que se hizo en la lámina anterior. 4 era músculo liso, 5 era tejido conectivo denso. Sí, tejido conectivo denso. ¿De la lámina propia? No, de la submucosa. Mire, vamos a ver. De la submucosa, ok. Vamos a ver. 1. Sí, ahí no se ve. ¿No se ve? ¿No? No, qué pena, no, que el tejido conectivo denso no se ve. No, es que ellos todavía no, como no tienen parámetros, todo este tejido es conectivo denso. Ahí le voy a poner 5. 5, todo esto, todo, con vasos sanguíneos, ¿ves? Para que vayan, bueno. Sí, listo, Carmen, sí, gracias. Bueno, entonces vamos aquí. Qué pena. No, para eso estamos. Eso es lo que estamos haciendo y con ellos que quede muy claro, porque esto es la base. Vea, este epitelio, primero que todo vemos que es cilíndrico, ¿no es cierto? Mira, aquí está la membrana basal del epitelio. Las células están desde la base, cada célula hasta acá, hasta la luz, largas. Las que vienen de acá hasta acá, tienen estas mechitas, digo yo, esas prolongaciones, estos flequitos, que son los estereocilios. Los estereocilios son microvellosidades muy largas, inclusive. Esos no son móviles, son inmóviles, porque tienen la base estructural de una microvellosidad, solo que son largos. Y acá, entonces, estos son estereocilios, los vemos al microscopio,
Vea que eso sí lo vemos, no como las microvellosidades que así a mí me colocan una microvellosidad, no la puedo ver al microscopio. Veo el conjunto, todo lo que forma toda la microvellosidades que es el borde. Bueno, entonces, esta célula, bueno, entonces pasa esto. Estas células largas vienen desde la base y llegan hasta acá. Y tienen, ahí están los estereocilios. Y un segundo tipo de células que ustedes las ven aquí, con núcleo redondito, que también son cilíndricas, pero no tan altas, son más bien, digamos, llegan como más o menos como una tercera parte de la altura de las otras, que son las células que llaman basales. Células basales que son como las células degenerativas, las que van reemplazando a estas células. Entonces, por eso se llama pseudo, porque pareciera que fueran dos capas de célula, vean, como que estas cúbicas y estas cilíndricas. No, pero estamos viendo aquí solo los núcleos, no el citoplasma, que es la célula completa. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que siendo las dos células, unas menos altas, como estas que quedaron en la base, y otras más altas, los dos tipos de células descansan en la membrana basal. No es que sean dos capas una sobre otra, no, los dos nacen de la base. Estas son más pequeñas, menos altas, y estas son más altas, pero las dos descansan sobre las. Por eso se dice que es pseudo, o sea, falsamente estratificado. Vemos que da la apariencia de que fuera estratificado, pero no, es un epitelio simple, ¿sí? Pseudo estratificado, con estereocilios. Bueno, entonces, esa ya dibujaron, me dice, y aquí está la membrana basal y todos los tejidos conectivos que están, muscular y conectivos que están alrededor, que no vamos a detenernos en ello. Bueno, y acá es la misma lámina, con una coloración menos fuerte, lo mismo. Las células altas, menos altas, la membrana basal, y aquí la luz de este tubo, que inclusive se captó en varios cortes, porque es muy largo y elongado, entonces, y el tejido conectivo que está alrededor. Bueno, como eso ya lo vieron, ahora vamos a continuar acá. Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Ya lo vimos. Ah, bueno, está muy bonito acá. No me voy a detener, pero sí vale la pena que lo recuerden, donde se ve ese epitelio tan bonito. Vea, aquí está la membrana basal, el tejido conectivo subyacente, y vemos el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Aquí vemos los cilios. Los cilios por todo el dominio apical, por toda esta era la luz de un corte de tráquea, la luz de la tráquea, el epitelio, el tejido conectivo de la lámina propia, y todas estas glándulas, que son glándulas tubulacinales compuestas de secreción mucocerosa, pero no está para detallarla muy bien, los acinos serosos y mucosos, hay otras imágenes mejores. Estos son vasos sanguíneos. Entonces, este epitelio ya lo revisaron, pues lógicamente que no me voy a detener, pero es muy importante que lo miren nuevamente. Y ese mismo epitelio en un corte más, vean acá, muy bonito, se ve bien. Vean, la membrana basal, aquí en este epitelio la veo perfecta. Este es el tejido conectivo que es subyacente, que es de la lámina propia. Bueno, y acá las células, unas tienen, vea, llegan hasta acá y tienen cilios, vea todos los cilios. Parecen vea, como si pasara un ventilador por encima y los moviera hacia un lado. ¿Sí? Todos los cilios. Y aquí tenemos, entre las células de acá hasta acá, ciliadas. Otras células que se quedan en la base, que no son tan altas, que aquí vemos los núcleos menos ovoides, que son basales. Otras células que hay que son caliciformes y otro tipo de células que no importa ahorita para nosotros, pero quiero decirles que son células un poco altas, un poco más altas, y otras bien altas que llegan hasta la superficie, que son las que tienen cilios, pero todas están paradas sobre el mismo piso, que es la membrana basal.
Eso es lo que yo quiero mostrar. Y acá, esta otra, que no está tan bonita como la anterior, pero todo tenemos que aprender a identificarlo, porque no seguramente lo vamos a ver todo perfecto. Este es el mismo epitelio, la membrana basal, unas células basales, otras más alticas, otras, y aquí están unas que quedaron con los cilios, y otras que tienen moco, y por lo tanto son células caliciformes. Y aquí en el tejido conectivo vemos glándulas, aquí ves un conducto excretor de una glándula, pero que tiene epitelio cúbico. Bueno, yo creo que acá vamos a ver el que sigue. Como vamos a ver, epitelio estratificado plano no queratinizado. Yo creo que el doctor ya eso lo revisaron. Ya. Bueno, pero lo vimos en estómago muy bien. Mira qué bonito. Esto parece que se parece al epitelio de la córnea, porque lo veo muy ordenado. Es ese el epitelio de la córnea. Vean ustedes, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas, le alcanzo a identificar. Aquí está la membrana basal, una capa de células cúbicas, eso sí es una capa, un estrato, un piso. El segundo piso de células poliédricas con núcleos redondos. El tercer piso. Y las más externas se van aplanando, pero mantienen sus núcleos, ¿no? Aplanados. Son poliédricas, pero se van aplanando. Epitelio estratificado plano, no queratinizado, Este es un corte, como le estaba diciendo, es un corte de córnea, porque no le veo, vea, la base es muy lineal, muy uniforme, no hay papilas. Carmen Cecilia, ya que pues que este no lo hemos dibujado, entonces vamos a ponerle, entonces lo voy a ayudar con los números. Bueno. Si ustedes miran hacia la parte de afuera, donde está el señalador, eso es el mundo externo, está la córnea. La córnea es lo que tenemos delante del ojo, delante del iris del ojo, que es transparente. Entonces pongámosle ahí 1, ¿sí? Mundo exterior. 2, epitelio estratificado plano, no queratinizado. Es un ejemplo de esa clase de epitelio que está en la córnea. Ese no lo hemos visto, ¿sí? Número 3, membrana basal. Vamos a ver que es una membrana basal aquí que está bastante engrosada, pero se nota bien y se para. Y número 4, tejido conectivo. Sería todo lo que hay debajo. Ese tejido conectivo, por adelantarnos, es un tejido conectivo denso. La córnea es muy fuerte para que no sea penetrada fácilmente por un objeto y vaya a dañar fácilmente el ojo. La córnea es muy resistente debido a este tejido conectivo, ¿sí? ¿Y quién hace el tejido conectivo? Esas celulitas que ustedes ven ahí como pescaditos, ¿sí? Esas son las células, se llaman queratocitos. Eso lo vamos a ver cuando veamos los siguientes temas de histología de ojo y oído que son próximos. Entonces me parece que, ¿no? El título de esto es, sí, pues el órgano es córnea. Certificado plano no queratinizado. Sí, y entre ese dos es el título. Córnea. O sea que no epitelio estratificado plano no queratinizado, que es el mismo epitelio del esófago, de la vagina, y ahora lo vemos en la córnea. Como ustedes ven, hay varias capas de células y la última capa de células es plana, por eso es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. La córnea constantemente está húmeda por las lágrimas y constantemente está lubricada para mantenerse limpia y para mantenerse fisiológicamente activa, ¿no? Entonces, este sí lo tienen que presentar entre los dibujos que tienen que presentar en este laboratorio. 1, ¿sí? 2, 3. Membrana basal 3. 4. 4, tejido conectivo denso y regular. Bueno, quiero entonces, falta un epitelio que debemos tener muy en cuenta, que no vamos a pasar. Bueno, quisiera preguntarle, aquí tenemos
Este ya también lo dibujamos y lo explicamos bien. Epitelio estratificado plano, no sí, también queratinizado. ya lo dibujamos. Bueno. Quería preguntar una cosa clarita. Ellos están preguntando sobre... ¿Cuándo entregan los dibujos? Sí, cuándo entregan los dibujos y cuándo se les abre el espacio para que los suban. Y también esto respectivo a que hagamos lo que hicimos la vez pasada, de dividir esto, los grupos Claro, por eso ya profesores. es tarea de nosotros, sí. Pero Sí. yo creo que los dibujos los deben entregar cuando cambiamos de un tema a otro. Como ahora estamos revisando tejido epitelial o epitelios de Pues, revestimiento. sí, quedamos que fuese así, ¿no? Y Por glandular. paquetes. Entonces que La cuando... grabación se sube, sí. Perdón. Sí, que cuando pase el primer previo, entregan los dibujos del primer previo, todos a la vez. Sí, la grabación se sube. Y Sí. la grabación va con las diapositivas, no va solo el audio. Ajá. No es que están preguntando aquí en el chat. Yo estoy contestando. Vea, vamos, entonces voy a hacer un poco, ya el tiempo como vamos a tenerlo más limitadito. Entonces, vea, fíjense este corte tan bonito de un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Vea, a diferencia del epitelio de la córnea, este epitelio, que es un epitelio estratificado bastante grueso, vea cuántas tendrá, unas 30 capas desde la base. Este es el estrato basal. Sobre la membrana basal, que vea, fíjense cómo estas papilas, estas prolongaciones del tejido conectivo que penetran, el tejido conectivo penetra, se aproxima lo más que puede hacia las células para poderle llevar la nutrición, los capilares. El epitelio es avascular, por lo tanto tiene que difundir las sustancias de los capilares, tiene que difundir para nutrir, para llevarle oxígeno a todas estas células. Entonces, por esa razón, entre el epitelio sea más fuerte, más grueso, pues hay mayor cantidad de papilas de tejido conectivo. Entonces, por esa razón, aquí hay muchas papilas. En el epitelio de la córnea no había papilas, era completamente, la membrana basal era completamente uniforme. Aquí hay bastantes papilas y muy profundas. Entonces, este es el estrato basal con células cilíndricas, el primer piso, después sigue el segundo piso de células poliédricas, el tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, etcétera, y las células más externas son planas, con el núcleo, y estas células se van exfoliando y van siendo reemplazadas por células nuevas que van subiendo, van subiendo, van subiendo permanentemente para irse manteniendo un epitelio completamente sano, entonces, y renovado. Y acá tenemos el epitelio estratificado plano queratinizado. También lo vieron, ¿no es cierto? Doctor Blanco. ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí, eso ya lo vimos. Ah, bueno. Este epitelio que tiene... Con todos los detalles. Lo mismo. Desde acá hasta acá, las células se fueron aplanando. Aquí las células mueren en este estrato granuloso, se llena de unos gránulos de queratohialina y pierden todos los organelos y como estaban produciendo y produciendo queratina, entonces ya el citoplasma fue prácticamente todo esto fue el citoplasma ya queratinizado de todas las células. Es una gran cantidad de queratina en este epitelio estratificado plano queratinizado. Es epidermis en la piel gruesa. En la piel delgada, pues hay menor cantidad. Este epitelio, no sé si ya lo dibujarían, el epitelio de transición. Perdón, pregunta nuevamente. Sí, ya, Sí, este ya lo dibujamos. ¿Ya? Perfecto. Entonces es muy bonito. Vean ustedes cómo aquí está el tejido conectivo subyacente, está la membrana basal, hay una capa de células cúbicas, más bien después se van haciendo cada vez más grandes. Inclusive las más externas hay unas que tienen 2 núcleos, otra que tiene un núcleo gigante, se llama poliploidismo, y las células tienen fíjense ustedes,
la membrana citoplasmática que se engloba acá, y eso tiene un mecanismo muy importante en la estructura ultramicroscópica de ellas para que las células se puedan englobar. Por eso se llaman también células endomo. Cuando la vejiga, por ejemplo, está replegada, se engloban así, y cuando está distendida se aplanan. Por esa razón son células muy particulares que pueden, su morfología puede cambiar, tienen un proceso muy interesante de microscopía electrónica para que las células puedan aumentar la membrana citoplasmática en caso de que necesite distenderse, o en caso que, como estamos acá, están formándose como globitos, como domos. Entonces, este es epitelio muy, muy interesante, la vejiga del uréter y la primera parte de la uretra masculina. Este es el mismo, pero en menor aumento. Esto es en 10X y el otro está en 40X, por esa razón. Y esta es la última lámina que vamos a ver hoy, también de la vejiga, en menor aumento, un epitelio de transición o urotelio, también de la vejiga. Pues vamos a dejar hasta acá. En el próximo encuentro vamos a complementar bien lo que son los epitelios glandulares. Hoy hicimos un adelantico, pero vamos a hacer bien, con bastante detalle, estos epitelios glandulares en el próximo laboratorio. Bueno, entonces... Carmen, hay una pregunta de la glándula tubular simple. Ah, bueno. Si vamos aquí, ya, aquí. Fernando, puedes preguntar. Sí, profe, es que en la vellosidad intestinal es toda esa, o sea, no puedo señalar. Todos esos que parecen como helechos, estos que parecen como helechos, como hojas de helechos. Lo que sale. Hacia la luz, ¿no es cierto? Lo que sobresale, ajá. Todos estos son vellosidades. Pero resulta que de la base de la vellosidad, entonces, hacia el interior del tejido conectivo subyacente, se forman unos tubos que se invaginan, tubitos, hacia el interior. Cada tubito en contraposición a la vellosidad, ¿no es cierto? Cada tubito es una glándula tubular simple. Cada tubito. ¿Sí? Sí. Bueno. Profe, entonces, o sea, ¿qué quiere colocamos, profe, colocamos, o sea, como usted dijo, 2, así en cada una de las... las vellosidades, para que ustedes se acuerden que esta es una vellosidad, iguales, todas son vellosidades en corte longitudinal y aquí en corte transversal. ¿Cómo se ve una vellosidad en corte transversal? ¿Sí? Y aquí sí, los tubos tienen que tener la luz, ¿no es cierto? Y en cambio las vellosidades tienen el centro, tienen que tener tejido conectivo. ¿Está bien? Los tubos están en corte transversal también. También en corte transversal. Puede tomarse en corte transversal y en corte longitudinal. Ok. Gracias, José. Bueno. Entonces, voy a dejo de compartir con pantalla clarita para que tú nos hagas. ¿Qué dices? Sí, señora. No pasa nada. Pero ya te lo comparto. Gracias, Carmen. Esa qué atrevida, ¿no? No. Había 99, aquí dice que